Buenas noches, bienvenidos al estudio bíblico. Vamos a hablar de algunas cosas. Qué bueno que han traído sus Biblias, aunque no vamos a utilizar la Biblia, y la razón es la siguiente, que este material, cuando menciona una cita bíblica, está ya el texto allí, y la razón es esta: como este es un material de discipulado, si estamos ayudando a otra persona para aclararle algo, no le vamos a poner solamente la referencia bíblica, porque una persona que recién está comenzando a conocer la Biblia, ¿cómo sabe ni en dónde se encuentra ese libro y cómo se encuentran capítulos y versículos, todas esas cosas? Entonces, por ese motivo, todo el material está preparado con este pensamiento, que estamos ayudando a personas que están recién comenzando a conocer la palabra de Dios. Entonces no vamos a tener por entendido que ellos ya saben dónde está Marcos 6:31, etc. No sucede de esa manera. Entonces, y también los textos están tomados de diferentes versiones de la Biblia. ¿Por qué razón? En alguna versión de la Biblia el texto es más claro para una persona que recién está comenzando. Este es un manual con 10 lecciones. Estas 10 lecciones entonces nos va a tomar cerca de 3 meses, y al final vamos a dar un diploma. ¿Por qué razón? Es el reconocimiento a las personas que han terminado este estudio, porque la persona estará lista para ayudar a alguna otra persona. Terminando esto, la 10ª lección, prácticamente la persona ya puede ayudar a otra persona, y esa es la intención, porque recuerden que habíamos hablado en uno de los mensajes que Dios nos ha mandado a ser discípulos. Entonces, el hacer discípulos significa que hay un trabajo que hacer, y el proceso de discipular es enseñar para que la otra persona sepa qué es lo que está haciendo y por qué está haciendo. Vamos a comenzar directamente, vamos a ir a la primera lección, que es sobre el tema de la salvación. Para algunos de ustedes esto solamente es un repaso, es una confirmación. Para algunos va a ir aclarando algún otro concepto, pero la idea es irnos familiarizando con lo que es esencial que una persona que está comenzando a caminar con Cristo sepa. En el tiempo de Jesús, un joven rico se acercó a él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? En esta lección contestaremos esa pregunta, y también aclararemos qué implica tener la vida eterna. Recordemos que al principio Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para compartir todo lo que Él había creado y mantener una relación personal y sin obstáculos entre Dios y el hombre. Pero el pecado se interpuso, y desde allí ha habido una separación y una ruptura de relación entre Dios y la raza humana. Pero no solo hay ese problema presente, sino que si no solucionamos nuestro problema de pecado contra Dios en esta vida, quedaremos expuestos a una separación total y definitiva de Dios por toda la eternidad. Ese es el problema grande que encara todo ser humano. Si no arregla su problema de pecado aquí, la eternidad está arruinada. Debemos recordar que Dios nos creó por amor, pero nosotros nos rebelamos en contra del Creador y tomamos nuestro propio camino y nos alejamos de Él. Dios, en su gracia, amor y misericordia, no nos ha dejado perdidos y abandonados. Al contrario, Él nos ha buscado y nos ha llamado para reconciliarnos con Él. Pero como Dios es santo, no puede estar en comunión, que significa en plena amistad y paz, por causa de nuestro pecado. Así que Él decidió castigar al pecado, poniendo nuestra culpa sobre su propio Hijo Jesucristo, y así hacer justicia castigando al pecado y manifestar gracia y amor hacia nosotros, porque Jesús murió en lugar nuestro. Por eso, cuando Juan el Bautista miró a Jesús, dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
¿Hasta aquí está claro? ¿Tiene sentido? Perfecto, entonces continuemos. Los siguientes pasajes bíblicos nos van a ayudar a aclarar sobre nuestra condición delante de Dios. Y al mismo tiempo veremos la manera como Dios soluciona nuestro problema de pecado que nos separa de Él. El texto en negritas cursivas son palabras textuales de la Biblia. Entonces veamos ese primer verso, donde dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Eso está en Romanos capítulo 3, verso 23. Las letras que están al lado derecho dice NBI, significa Nueva Versión Internacional. Entonces, pues todos han pecado y están privados o destituidos o separados de la gloria de Dios. Esa es la condición de todos los seres humanos, sin excepción de persona. Mientras no se arregle ese problema de pecado, eso es, toda la humanidad estamos bajo esa condición, separados de la gloria de Dios, destituidos, dice en otra versión, rechazados totalmente, o fuera de la gloria de Dios. Veamos el siguiente verso. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso está en Romanos capítulo 6, verso 23, y pueden ver que es de la misma versión, la Nueva Versión Internacional. ¿Qué es la dádiva? Perfecto. La palabra dádiva significa obsequio, regalo o presente. Viene de dar. Dádiva viene del verbo dar. Y muchas gracias por preguntar, porque casualmente eso es lo que queremos hacer. Ir aclarando las palabras si algo no está claro. Entonces miren aquí. La consecuencia o el salario o la paga del pecado es la muerte. Pero esta es no solamente muerte física, es muerte espiritual y es separación por siempre de Dios. Mientras que el regalo de Dios o la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Pero vida en quién? En Jesucristo, nuestro Señor. Él es el único que puede darnos eso. Ninguna persona, ninguna iglesia, ninguna religión puede dar esto. Solamente este es un regalo que proviene de Jesucristo, porque Él pagó por nosotros. Esa es la razón. Nadie ha pagado la deuda del pecado excepto Jesucristo. Pero Él, por nosotros, o sea, por el sacrificio de Él, es suficiente para salvar a todo el mundo, si todo el mundo recibiera este regalo. Piensen entonces, dádiva o regalo. Cuando alguien le extiende un regalo, un presente, la persona tiene que recibir. Si no recibe, ¿tiene beneficio del regalo? No. Absolutamente no. Entonces es un regalo que Dios ofrece, pero que la persona tiene que responder a esa entrega del regalo. Tiene que recibir. Si yo me quedo con los brazos cruzados, claro, usted me quiere extender mi regalo, el cumpleaños mío es el 25 de febrero. Si ustedes me traen el regalo y yo me quedo así, usted regresa con su regalo. Pero yo tendría que recibir, de lo cual ya les agradezco anticipadamente. Entonces, la idea es que cuando hay un regalo, no podemos quedarnos sin hacer nada. O recibimos, porque no recibir es igual a rechazar. ¿Se dan cuenta? Cuando la persona no está recibiendo, está automáticamente rechazando. Sigamos al siguiente. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí está aclarando lo que estamos diciendo. Dios nos ama tanto que dio a su único Hijo, no uno de los hijos, el único Hijo. Y si nosotros recibimos a ese Hijo,
Dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Y vamos a ver el próximo verso. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Vamos a desmenuzarle esto un poquito. Porque por gracia, ¿qué es la gracia? Es el favor que no merecemos, que alguien nos hace. Esa es la gracia. El favor que no merecemos. Entonces, por ejemplo, yo le insulto a Evis, y Evis todavía me trae el regalo de cumpleaños, a pesar que yo ni siquiera le estoy ni saludando, o sea, más bien tratándole con desprecio. ¿Cómo voy a merecer ese regalo? Imposible. Pero la gracia, el favor que no merezco, esa generosidad tan grande que no mira a mi actitud, a mis acciones, que va en contra de todo lo que yo merezco. Eso es gracia. Entonces imagínense aquí, porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿Cómo recibieron eso? Por medio de la fe. ¿Por qué la fe? Porque, en primer lugar, porque lo que estamos recibiendo no es algo que se ve. No es un objeto, un libro, un carro, un esfero, un diamante. No es un regalo de ese tipo para decir, bueno, yo ya veo y cojo. Entonces usted tiene que creer que Dios le está ofreciendo un regalo que no se ve, la salvación, la vida eterna. Porque la fe es creer, pero creer totalmente. No es creer más o menos, no es creer mucho. La fe es creer totalmente. Por eso en el libro de Hebreos define la fe, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Convicción total de lo que no vemos. Entonces, contestando a la pregunta de Beverly, ¿no? Es la certeza de lo que esperamos. Porque la salvación, como les digo, no es algo tangible, visible, para decir estoy recibiendo esto. Entonces, habría que creer ese algo que no vemos. Es la certeza de lo que esperamos y la convicción total de lo que no se ve. Entonces, por gracia, por el favor que no merecemos, hemos sido salvados. De hecho, eso es si es que hemos aceptado, de acuerdo a lo que ya leímos, a Jesucristo, porque Él es el regalo de Dios. Y esto se hace mediante la fe. Pero ni siquiera la fe viene de nosotros. Nosotros por naturaleza somos incrédulos. ¿Cómo vamos a creer algo invisible? O sea, eso queda ya para tontos, para necios, ¿sí o no? Creer lo que no se ve, lo que no aparece por ningún lado, pero es esa confianza total. De hecho, que estamos hablando de la confianza en Dios. No estamos confiando en la persona que está hablando, estamos confiando en Dios y en su palabra para poder creer esto. Eso se llama fe. Pero eso no viene así nomás por decir, esto no es natural de nosotros, sino que el Espíritu Santo pone en nosotros esa convicción, esa seguridad, esa fe, que así son las cosas. De allí viene esto. Entonces, porque por la gracia y el favor que no merecemos, ustedes han sido salvados mediante la fe. Pero esto tampoco es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Y no es por obras, para que nadie se jacte. Porque nuestra tendencia natural, el ser humano, siempre quiere ganar la salvación, quiere obtener la salvación, quiere alcanzar la salvación. Pero total, el regalo solo se recibe. A uno no le cuesta nada, solo le cuesta al que está dando. Eso no es así con cualquier regalo que ustedes han dado o han recibido. Cuando han recibido, a usted no le costó nada,
Pero cuando usted quiere dar el regalo, a usted le cuesta todo. Pero a la persona que va a recibir no le cuesta nada. Porque el momento que quiera pagar solo un poquito, ya no es regalo. O sea, puede decir, yo compré y estuvo muy barato. Y a mí me encantan comprar las cosas baratas. Pero he pagado. Pero he pagado. Cuando es regalo, yo no tengo que pagar absolutamente nada. Esa es la diferencia entre alcanzar algo, lograr algo, y lo otro recibir gratis. Entonces, ese es el don o regalo de Dios, y por esa razón, el querer salvarse por obras, algo que Dios me está queriendo regalar, es una contradicción, porque estoy queriendo pagar lo que no se puede pagar. Y les voy a decir por qué. Vamos a suponer si me regalan una torta. A lo mejor yo sí puedo devolver una torta cuando ya sea su cumpleaños. Y he pagado. ¿Sí me entiende? Pero si alguien me regala un avión, ¿de dónde voy a sacar yo el dinero para pagar eso? Y cuánto más si es la vida de Jesucristo. Ni vendiendo todo el universo no se podría pagar. Es impagable. Por eso dice aquí, no es por obras, para que nadie se atreva a jactarse, a gloriarse, a decir yo soy mejor que ustedes, o yo no soy mejor que usted o que la otra persona. Aquí no hay tal cosa. San Pedro recibió ese regalo, San Pablo igual, San Juan, la Virgen María y yo igual. Nadie ha recibido ni más ni menos, y todos somos salvados por el mismo regalo. Entonces los apóstoles, en cuanto a salvación, no son absolutamente nada superiores ni a mí ni a usted. Recibieron el mismo regalo que ustedes reciben, el mismo regalo ellos recibieron, y es el mismo regalo que yo recibí. Pero es una pregunta, y sobre todo porque soy nueva en el cristianismo. Desde mi punto de vista, pues mis antecedentes de la otra religión, los santos antes eran nombrados por el Papa. Si es que en el cristianismo prácticamente solo seguimos lo que es la palabra de Dios, y todos que hemos aceptado la salvación, de cierta forma también somos no considerados santos, pero sí recibidos la gracia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en primer lugar, santo, en cuanto a naturaleza se refiere, solamente Dios es santo. Correcto. Porque Él mismo dijo, hay uno solo bueno, Dios. Toditos los demás tenemos fallas, tenemos pecados, tenemos debilidades. No existe un solo santo en todo el universo fuera de Dios. ¿Por qué se le hace llamar santo entonces? Entonces, ahora, San Pablo, San Pablo, San Pablo. las personas, como usted, como yo, llegamos a ser santos, pero por este regalo. Por este regalo del perdón, una vez que Dios nos limpia todos los pecados, nos perdona toda la deuda, entonces nos vamos a Dios sin una sola falta, porque todas nuestras faltas han sido perdonadas. La naturaleza del ser humano es seguir pecando. Sí, pero si Pero- no somos santos no podemos ver a Dios. Claro. Mire, lo que sucede es lo siguiente. Sí, está bien. Dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, en este caso, en nuestra humanidad, ni ustedes ni yo nunca veremos a Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios para que yo pueda ir a la presencia de Él? Tendrá que limpiarme, lavarme, quitar toda mi impureza. Eso es lo que sucede cuando acepto a Cristo. Con la salvación somos limpios. Con la salvación pasamos a ser santos porque Dios ha perdonado la deuda total. Entonces, así es como, O sea, cuando- no es que yo soy santo porque yo ya no peco, soy santo porque he sido perdonado totalmente. Esa es la diferencia. Entonces ningún ser humano puede nombrar a otro, hacerle santo. ¿Cómo podríamos hacer eso? Eso es imposible. Exacto, por eso es que no me Eso es entiendo. imposible. En el cristianismo
cristianismo sí hay No, no. Usted es santa, yo soy santo. Y todos los que han aceptado a Cristo y se han entregado a Él son santos. Por eso el apóstol escribe a los santos que están vivos, de la Exacto. iglesia, no a los muertos. Claro. Dice, Claro. los santos de tal iglesia, santificados en la sangre de Cristo. Sí. Entonces, para Dios somos considerados santos mientras Él vea que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. O sea, hemos sido perdonados, hemos aceptado el sacrificio de Él, entonces eso nos cubre todas nuestras faltas. Entonces es como cuando ponemos pintura. Aquí estaba una mancha, le pintamos con otro color, desapareció el color que estuvo. O sea, sigue por dentro, pero lo que estamos viendo es solo la pintura que está sobre. Entonces así es, Dios nos ve a través de la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿cómo nos ve? Limpiados, porque nos ve a través de la sangre del Cordero. Claro, lo interesante también aquí hablar de que cuando Jesús es crucificado, ¿no?, y derrama su sangre por nosotros, esa es la o sea, cuando nosotros aceptamos eso como su promesa de salvación, entonces nosotros comenzamos a entender qué significa aceptar la voluntad de Dios, y es lo que hace que comencemos a perfeccionarnos en esa santidad de la que usted habla. Entonces somos doblemente santos. La una es porque Dios nos ve a través de la sangre de su Hijo. Entonces esa sangre está cubriendo todo nuestro pecado. Entonces, no puede ver Dios nuestro pecado desde esa perspectiva cuando nos ve a través de su Hijo. Y la otra razón por la que somos santos es, santo es todo lo que le pertenece a Dios, lo que es consagrado a Dios. Entonces, separado o apartado para Dios. Entonces eso es santo. Y como nosotros nos hemos entregado a Dios, somos de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, para ser hijo de Dios hay que ser santo. ¿Y cómo nos hacemos santo? Por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesucristo. Ok, gracias por las preguntas. Ahora, de estos pasajes sacaremos algunas conclusiones. En primer lugar, todo ser humano está separado o privado de la gloria de Dios, no hay excepción. Ya hablamos de eso, ¿no es cierto? La salvación o vida eterna es un regalo o dádiva de Dios. Si es regalo, entonces es gratis. Esto significa que a usted no le cuesta nada, pero sí le costó a Dios todo, porque costó la vida de su Hijo Jesucristo. La salvación para nosotros es gratis, pero no es barata, porque le costó todo a Dios. ¿Estamos hasta allí? Ya. Sus buenas obras no le sirven para salvarse. Si usted puede salvarse por su propio esfuerzo, entonces ya no necesita del sacrificio de Cristo. ¿Correcto? Y Él habría muerto en vano, porque si podemos nosotros mismos salvarnos, ¿para qué necesitamos un Salvador? Espero que usted se dé cuenta que sin el sacrificio de Jesucristo, usted y yo no tendríamos esperanza de vida eterna con Dios. Sin ese sacrificio no tenemos ninguna esperanza. Jesús murió por todo el mundo. Porque eso dijo Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de todo el mundo. Allí viene la pregunta, ¿significa que todo el mundo ya está salvado? La respuesta es no, porque recuerde que hay una condición con cualquier regalo. La condición es que la persona a la que se le ofrece el regalo debe recibir el regalo. No sé si a usted le ha pasado que alguna vez alguien rechazó el regalo que usted le ofrecía. Yo recuerdo que tenía el regalo en mi mano ofreciéndole a cierta persona, pero esa persona no quiso recibirlo. Así que aquella persona no pudo disfrutar del regalo por el simple acto de no aceptarlo. ¿Tiene sentido? Ok.
¿Cómo se recibe este regalo que físicamente no lo vemos? Esa es una buena pregunta. Así que ahora vamos a explicar un poco más sobre este regalo y la forma de recibirlo. Quisiera rogarle que se imagine conmigo que alguien le entrega a usted un cartón y le indican que es un presente para usted. Lleno de alegría y curiosidad, usted lleva el cartón a su cuarto y lo abre. Y se da cuenta que dentro del cartón hay algunos regalos. Un par de zapatos, una chaqueta, un perfume, una cámara y un reloj. Qué agradable sorpresa, ¿no es cierto? Un regalo así. Usted ha recibido mucho más de lo que esperaba. El regalo de Dios es Jesucristo. Ese es el paquete grande, el cartón. Y cuando lo recibe a Él, hay muchas cosas que recibe de Él gratuitamente. Miremos entonces algunos de esos presentes que están dentro del cartón grande. El cartón grande es Jesucristo, es el regalo de Dios. Pero cuando le recibimos a Jesucristo, vamos a encontrar que son muchos regalos que están allí. El primero, perdón total de todos sus pecados. Todos sus pecados pasados, presentes y futuros ya han sido perdonados, porque el sacrificio de Cristo cubre la deuda total de su vida. Entonces, para respaldar eso, aquí está un verso de la Biblia tomado de Hebreos, capítulo 10, en efecto son 5 versos. Por esa voluntad somos santificados o limpiados o purificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Todo sacerdote ministra día tras día y una y otra vez ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Eso estamos hablando de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Pero aquí dice, pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios, y de ahí en adelante está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él, Jesucristo, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que han sido purificados. Hebreos capítulo 10, versos 10 hasta 14, es la Reina Valera contemporánea, la versión que se está utilizando en esos versos. Vamos a poner un ejemplo, que nosotros pensemos como muchas personas piensan: ya, yo acepto a Jesucristo y todos mis pecados de mi pasado quedan borrados, pero no los pecados del futuro, solo los que ya cometí. La primera pregunta: ¿con qué sacrificio vamos a cubrir los pecados del futuro? Si ya no hay más sacrificio. Entonces, otra cosa, si nosotros aceptamos el perdón de Dios y nos perdona ya todo nuestro pasado, ¿podremos nosotros garantizar a Dios como humanos que ya nunca más voy a fallar desde este día hasta cuando Él me lleve? No, imposible. Imposible. Ustedes deben haber notado que no existe un solo cristiano que ya nunca falle. Hay cristianos que han mejorado su estilo de vida, muchos, pero eso no significa que ya han parado de pecar totalmente. Hace una mentirita blanca ya, eso es suficiente. Cualquier cosa, pero hacemos más que eso. O sea, ni siquiera vale el ejemplo. Sí, sí, pero es que hacemos mucho más que eso, más maldad que eso. Entonces, si es que el sacrificio de Jesucristo nos cubriera solo los pecados pasados, estamos en las mismas condiciones que si nunca hubiera muerto Jesucristo. Porque no nos sirve. O sea, sí nos sirve, pero solo por ese momento. Y después, y como fue un solo sacrificio hecho por Jesucristo, ya no hay más sacrificios. ¿Se dan cuenta? Entonces, por esa razón, la única forma en la que el sacrificio de Jesucristo sirve es lo que está diciendo aquí, que con una sola ofrenda, con un solo sacrificio,
nos hizo perfectos para siempre. Recuerden otra vez la ilustración. Dios nos está viendo no a través de lo que hacemos, sino a través de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. De no ser así, el sacrificio de Jesucristo no es suficiente. Entonces tendríamos que buscar alguna otra forma de salvarnos, porque solo recibiendo perdón de mi pasado no me es suficiente, no me basta, no me soluciona mi problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importantísimo estos versos que hemos leído en Hebreos, que Jesucristo hizo un solo sacrificio, pero ese sacrificio es completo, es suficiente. Allí tiene sentido entonces cuando Jesús dijo en la cruz, una de sus últimas palabras fueron, consumado es. Esa palabra en el griego es tetelestai, que significa acabado totalmente, pagado hasta el último céntimo. Es pagado hasta el último céntimo. Es acabado totalmente. Un mueble que ya está acabado, ya no hay nada más que hacer. Solo está listo para venderse. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el sacrificio de Jesucristo. Completo y suficiente. Por eso, recuerden, vamos otra vez a la ilustración. Ha recibido de presente un cartón y está comenzando a ver lo que hay dentro del cartón. Uno de los regalos entonces allí es el perdón total de sus pecados. Cuando hablamos de perdón total, no estamos hablando solamente de sus pecados pasados, sino estamos hablando de los presentes y de los futuros. Vayamos al siguiente presente dentro de ese cartón. Reconciliación con Dios. Usted queda en perfecta amistad y armonía con Dios. Y esto es lo que nos dice en 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, o viene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Recuerden que antes estuvimos en problemas con Dios, separados de Dios totalmente. Aceptamos el regalo de Dios, no solamente nos perdona, sino entramos a estar en paz, en armonía con Dios. Eso se llama reconciliación. No es solo el perdón, pero es la reconciliación. Yo puedo perdonar a alguien que me ha hecho daño, pero no quiere decir necesariamente que hemos entrado en paz. Necesita haber un acuerdo, ¿no es cierto? Yo he perdonado a muchas personas que me han hecho daño, pero no significa que necesariamente estoy ya en paz, en armonía con otra persona. Ese es ya otro paso más. Entonces, no solamente es el perdón, sino que viene la reconciliación con Dios. Él no solo me perdona, Él me llama después amigo, mi amigo. Imagínense. Es tremendo eso. El siguiente presente que está dentro del cartón ya tiene vida eterna. Y allí simplemente directamente puse el versículo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero pasó al 4, el 3. Perdón. Ajá, el 3, que Dios comienza una nueva vida. Ya. Tiene toda la razón, pero de todos modos, que ya que estamos en el cuarto, después regresamos al tercero. El orden de los factores no altera el producto, de acuerdo a las matemáticas. ¿Ok? Entonces, tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel, no dice para que muchos, para que todo aquel que en Él cree no se va a perder, o sea, no se va a condenar, sino que obtiene vida eterna. Ese es un regalo, tener la vida eterna. La vida eterna comienza aquí, no comienza después de muertos. Porque tener la vida eterna, de acuerdo a la palabra de Dios en Juan 18, si no me equivoco, es donde dice que vida eterna es conocerle a Dios y conocerle a su Hijo, a quien Él ha enviado.
Entonces, eso, conocerle a Dios, o sea, ya personalmente, íntimamente, en una relación ya con Él, eso se llama vida eterna. Y esa comienza el momento que recibimos el perdón, que recibimos la reconciliación, y ya le llegamos a conocer en una manera diferente. Entonces, allí comienza la vida eterna, y esta va de largo. La muerte no nos interrumpe. Solamente pasamos de un estado a otro, pero la vida eterna ya está, ya tenemos desde ahora. Y como ustedes pueden ver en el verso, dice, tiene vida eterna, no dice, va a tener vida eterna. Ya tiene vida eterna, aquí y ahora. En efecto, querer tener vida eterna después de muertos ya es muy tarde. Aquí adquirimos o aquí perdemos. Así es. Ya después de muerto no hay nada que hacer. Claro, es cierto, pero quizás ese es uno de los elementos que más nos impacta cuando entendemos el tema de la salvación. Y es que normalmente uno ve, es costumbre que alguien muere y los que están vivos empiezan a orar para que el muerto tenga vida eterna. Y ya ahí no hay nada que hacer. Exacto. Es en vida que podemos aceptar este regalo para que aún después de muerto lo disfrutemos. Claro. No es después. Exacto. Si es un engaño pensar que después de muerto podemos arreglar las cosas con Dios, ya no hay cómo. Es aquí. Y la cosa es individual, es personal. Claro, no Lo que alguien puede más, decir. Mi mamá no puede arreglar mi problema con Dios, mi papá no puede, mi abuelito, la enamorada, quien quiera que sea, nadie puede ayudarme en este sentido. Esto es solamente entre Dios y yo. Y aquí es donde tengo la oportunidad de aceptarle o rechazarle. Entonces no hay salvación después de la muerte. O ya fuimos salvos antes de morir, o ya nos condenamos antes de fuego morir. eterno, claro. Exacto. Ya. ¿Ok? Ahora sí vamos al tercero. Dios comienza una nueva vida. Dios comienza una nueva vida con usted. En 2 de Corintios 5:17 dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Es que una reconciliación es un nuevo comienzo. Ya lo que pasó, pasó. Sea triste, sea vergonzoso, sea lo que sea, ya quedó atrás. Ahora comienza nueva vida en Él. Entonces, lo viejo pasó. Ahora todo es hecho nuevo. Qué lindo para los que hemos despedazado nuestras propias vidas, ¿no es cierto? Qué bueno saber que tenemos un nuevo comienzo de cero, porque todo es hecho nuevo. 0 kilómetros, sí. Es comprar carro, 0 kilómetros. De agencia. Ya, pasamos a ser gente de agencia. Ok. Sigamos al quinto entonces. Usted ahora... No, porque de gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Eso Ese es es el del quinto. cuarto. Es No, parte ese sí del tiene vida cuarto. eterna. Ajá. Usted ahora es- ya. En el cuarto me he olvidado el otro verso para confirmar la misma verdad. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Noten allí cómo está escrito. Porque por gracia ustedes han sido salvados. No dice van a salvarse, sino ya le toma por hecho, descontado, y ya está hecho la salvación. Ustedes ya han sido salvados, no van a salvarse. Y eso nos asegura la palabra de Dios de lo que estuve diciendo: después de muertos no hay cómo salvarse. Aquí es lo que recibimos, la salvación, porque después ya es muy tarde. Sigamos entonces ahora sí al quinto de... Usted ahora es hijo legítimo de Dios. Y de eso vamos a aclarar. Pero miremos primero lo que dice en Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero a todos los que le recibieron. Recuerden, hablamos, Dios nos ofrece el regalo que es Jesucristo. Si recibimos a Jesucristo, estamos recibiendo el regalo de Dios y con Jesucristo tenemos todos los beneficios. Entonces, allí pasamos a ser hijos de Dios. ¿Qué es lo que generalmente escuchamos? Que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Eso es lo que generalmente se dice en nuestra sociedad, en nuestro medio. Todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia no dice eso. No. Hay que recibirle para tener la potestad o el derecho o el poder de ser hijos de Dios. Así es. Entonces, todo ser humano es creación de Dios, es criatura de Dios. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, para llegar a ser hijos, hay que recibirle a Jesucristo. Sin recibirle, no somos todavía de Dios. No somos hijos de Dios. Vamos a ser propiedad, pero no. Porque somos propiedad, porque Él es el dueño de todo. Pero eso solamente en cierta manera. No. O sea, desde la soberanía de Dios, pero realmente. Pero lo que Dios llama suyo, o sea, sus hijos, es otra cosa. Es cuando aceptamos. Es cuando nosotros nos entregamos a Dios y aceptamos a Jesucristo. Así es. Ahí sí somos. Exacto. Entonces imagínense lo que es ser hijo legítimo de Dios. Les pongo un ejemplo. Yo tengo 4 hijos, pero mi tercera hija es adoptada desde los 2 días de nacida. No conocemos quiénes eran los padres de la niña, le habían abandonado. Le adoptamos. Mi niña, no le hacemos un favor si le cambiamos los pañales, si le damos de lactar, si le llevamos al médico, si le ponemos en la escuela, si le damos la ropa. No le estamos haciendo favores. Es nuestra obligación. ¿Por qué? Porque es nuestra hija, es mi hija. ¿Ella tendrá que timbrar para que yo le deje pasar? No. Ella tiene sus propias llaves, ella entra cuando quiere, ella tiene su propio cuarto, su propia cama, ella es dueña. Y heredará igual que los otros hijos. Así es. Exactamente, no hay diferencia alguna. Nosotros pasamos a ser hijos legítimos de Dios, nos convertimos en hermanos de Jesucristo. Y en herederos de su En herederos, promesa. dice, y coherederos, o sea, igual que Jesucristo. Así es. Con el mismo amor, con la misma lealtad de Dios, con todas las bendiciones de Dios. Eso es una cosa para asombrarse literalmente. Claro. Porque es demasiado. Es demasiado como para digerirle eso. Nos tomaría toda la vida para seguir entendiendo cada día un poquito más lo que eso significa. Que somos adoptados por Dios, hijos legítimos. Mi hija tiene mi apellido. Ella casualmente, por la mamá que era norteamericana, automáticamente recibió la ciudadanía, derecho de hija. Ella no tuvo que hacer ningún papeleo, ninguna cosa, solamente irse allá en los Estados Unidos al registro civil, perdón, no registro civil, allí ¿dónde hicimos nosotros esto? Donde se solicitan los pasaportes. Allí solamente solicitó el pasaporte. Ministerio de Relaciones Exteriores. No, nada de consulados, nada, porque eso sería un proceso de extraños. Ella, al ser hija, automáticamente tiene todos los derechos de un ciudadano norteamericano. Así es. Como los otros 3 hijos. Claro. Como los otros 3 hijos. Nada de diferencia. Con los mismos derechos. Entonces, imagínense lo que significa nosotros pasar a ser hijos legítimos de Dios. Es algo asombroso, es demasiado grande. Vamos al siguiente.
usted pertenece al cielo. ¿Qué dice la Biblia sobre usted? Pero nuestra ciudadanía está en... Ha nacido Francia o España, ha nacido en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así es que ya saben qué pasaporte tengo. Del cielo. Yo soy del cielo. Ciudadano del reino y del cielo. Exactamente. Esta no es una lista completa de beneficios que Dios tiene para usted dentro del regalo de la salvación o vida eterna. Usted seguirá descubriendo que Dios tiene mucho más para usted. Esto es solamente para darle ciertos ejemplos nada más. Ahora pasamos a la siguiente página. ¿Tiene un costo el seguir a Cristo? A Jesucristo le costó todo su vida para darnos vida eterna. Pero el decidir seguir a Cristo cuesta. Carito es la cosa. Pero no la salvación. Ya sabemos que eso es gratis. Pero seguirle a Dios, porque estamos en un mundo que va en contra de Dios. Totalmente. Y nuestra naturaleza carnal también va en contra de Dios. Y Satanás va en contra de Dios. Entonces, por ese motivo, teniendo tres enemigos constantes, la carne, el mundo y Satanás, entonces sí cuesta. Cuando Jesús habló a la gente que le seguía, Él les dijo cosas como estas. Y aquí vamos a leer de Marcos 8, del 34 al 38, donde dice: luego llamó a la gente y a sus discípulos, vea, a la gente en general y a sus seguidores, a sus discípulos, y les dijo, o sea, a todos en otras palabras, a todos los que le estaban escuchando: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Cuando alguien es sentenciado a la silla eléctrica, ¿sale vivo de allí? No, porque es darle la electricidad hasta exterminarle la vida, ¿no es cierto? Cuando alguien es sentenciado a la horca, es hasta que dé el último pataleo, porque de allí vivo no sale. Si alguien es sentenciado a fusilamiento, de la misma manera, suficientes disparos, no es uno solo y si se salva, qué suerte, no, sino es bastantes disparos hasta que caiga muerto. La cruz en el tiempo de los romanos no era un castigo temporal, era castigo definitivo, de muerte, pena de muerte. Entonces, de la cruz nadie se escapa. Nadie sale vivo. Correcto. Nadie sale vivo. Entonces Jesús dice: el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, o sea, ya deje de seguir sirviéndose, ahora me va a servir a mí, me va a seguir a mí. Entonces, eso es negarse a uno mismo, porque yo podría estar haciendo mis propias cosas, ¿no es cierto? Hacer mi propia voluntad, pero ahora me toca pasar a hacer la voluntad de otro, en este caso de Dios, ¿no es cierto? Tome su cruz, tómese la silla eléctrica, tómese la horca. Por eso utilicé todos estos otros ejemplos, porque de allí no se sale vivo. Entonces la cruz es símbolo de muerte, pero es una muerte voluntaria de parte de nosotros. Es decir, realmente esta vida con Dios me conviene, me salva, me da vida eterna, así es que yo me entrego totalmente. Si es que no está dispuesto a morir de esa manera, no hay trato. No hay trato.
porque con Dios es todo o nada. Él le dice, si quiere su propia manera, siga nomás. Sí. El camino está libre, nadie le está obligando. Pero si viene, viene completamente, exactamente. Eso es lo que hace acobardar a muchas personas. Dicen, no, a mí sí me encantaría, porque imagínense, le acepto a Jesucristo, me perdona todos los pecados habidos y por haber. Estoy hecho. ¿Sí o no? Pero ha costado seguirle. Entonces, solo confiando 100% en Él uno se puede atreverse a entregarse 100%. Sin confiar 100% no hay cómo, no hay cómo. Por eso es que hay medios cristianos en las iglesias y hay falsos cristianos en la iglesia. Entonces hay 3 tipos de cristianos, si cabría el término. Hay el cristiano de verdad, el cristiano a medias, que realmente no es de él, y el que no es porque no está dispuesto a entregar la vida. No le conviene, según aquella persona. Está mucho. Está demasiado caro esto. Recordarán que una vez Jesús estaba preguntando y oyendo estas cosas, la gente se dio media vuelta y se fue. Se quedó solo los discípulos se quedaron. Imagínense, toda la muchedumbre media vuelta mal. Se quedó solo con los discípulos y Jesús les pregunta, por si acaso, ustedes también no quieren irse. Allí Pedro dice, ¿y nosotros a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por eso me quedo, porque me das vida eterna. Me conviene el trato, me conviene. ¿Ok? Veamos qué más dice. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10, 37 al 39. Jesús no está jugando, ¿no? Está hablando frontalmente, claramente, sin esconder nada. Él mismo lo vivió. Él mismo le tocó. La siguiente. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La mayoría. Escoger la puerta estrecha y el camino angosto cuesta. Entonces el cristianismo no es de comodidad. De bendición sí, pero de comodidad no. Es de valientes. Exacto. Hay que estar decididos al 100%. Claro. El último verso sobre este tema. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. A pesar que cuesta tanto, los que hemos vivido ya la experiencia cristiana nos damos cuenta, sí, la vida cristiana es difícil, pero es mucho mejor que la vida del mundo. Se sufre más en el mundo, mucho más, porque no hay esperanza, no hay gozo, no hay promesa de eternidad. Solo se vive en incertidumbre, de fracaso en fracaso. Entonces, a pesar que Dios nos pide que nos neguemos, que tomemos su cruz, y si es duro ser cristiano, pero, ya analizando el balance, es mucho mejor ser cristiano que no ser. Es mucho mejor. Es más liviana la carga que Dios me da que la carga que yo tenía por mi propia cuenta. Por eso puse ese verso allí. ¿Por qué Jesús habló de esta manera?
Nosotros somos gente muy enfocada en nosotros mismos. Esa es nuestra naturaleza. Que no podemos ver ciertas realidades que nos rodean. Somos cieguitos muchas veces. Nos olvidamos la realidad de quién es Dios. Un ser santo y sublime a quien hemos tenido la audacia de ignorarle y rechazarle. Contra quien nos hemos rebelado y le hemos desobedecido a nuestro antojo. No le hemos honrado ni respetado. También nos olvidamos que fuimos creados por Él y para Él. Pero hemos actuado como si nosotros fuéramos los dueños de nuestra vida. Y nos olvidamos que somos tan temporales, con una vida que parece una neblina y que al final de todo tendremos que dar cuentas a Dios. Eso es lo que el mundo se olvida. Que viene un juicio donde tendremos que dar cuentas a Dios. Por eso arreglamos más bien aquí en vida para no tener que pasar cuentas después, porque esas no nos conviene a nosotros, en ninguna manera. Lo que necesitamos es poner las cosas en su propia perspectiva. Dios nos está haciendo el favor de querer salvarnos. No seamos necios desperdiciando esta oportunidad tan grande que nos da el Señor. Este camino no es para mediocres ni cobardes. Jesús es Dios y el autor de todas las cosas. Así como Él entregó todo de sí, Él también espera todo de nosotros, vida por vida. Solo si entendemos que Él es lo más maravilloso que existe, entonces estaríamos dispuestos a dar todo lo que tenemos por conseguirle a Él. Solo dándonos cuenta que sin Él estamos totalmente perdidos, podemos entonces entregar nuestras vidas completas en sus manos. Y para concluir la lección, para recibir el regalo de Dios, porque recuerda la pregunta es ¿cómo se recibe el regalo de Dios? Para recibir el regalo de Dios usted necesita entender lo que cuesta seguir a Cristo. O sea, el negocio tiene que ser honesto, honrado, frontal. Creer lo que Dios dice, o sea, tener fe en Él. Arrepentirse de sus pecados, lo cual significa que desde hoy en adelante ya no quiere seguir su propio camino, sino el camino de Dios para su vida. Y aceptar el regalo con humildad y gratitud. Si ese es el deseo sincero de su corazón, usted simplemente le puede decir a Dios algo así, o sea, solamente es una idea. Dios mío, yo te he fallado y te necesito en mi vida. Yo te acepto en mi vida, por favor perdona todos mis pecados y regálame la vida eterna. Yo te entrego toda mi vida y por favor guía mis pasos. En el nombre de Jesús, amén. Y para concluir, recuerde esto, hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Eso es lo que dijo Jesús. Esa es la primera lección. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una pequeña oración para concluir el estudio. Querido Dios, gracias por esta noche, por esta oportunidad que nos has dado para estudiar esta lección de la salvación. Señor, que tú grabes en nuestra mente y en nuestro corazón tus palabras, tus pensamientos, de tal manera que tengamos nueva luz para nosotros mismos y luego para compartir con otros. Gracias, Señor, por esta noche y por cada uno de los presentes y por sus familias representadas. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.